Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Muñoz Marín, Kennedy y el Plan Drácula. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, quien es profesora en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y es autora del libro titulado Plan Drácula, Proyecto BC, Negociaciones Secretas entre Luis Muñoz Marín y la Marina. Ante este escenario, Evelyn, en tu investigación, ¿cómo tú empiezas a traer el tema de Vieques y Culebra en esta nueva administración Kennedy? ¿Cómo se inserta Vieques y Culebra? Bueno, la situación de Vieques y Culebra como punto estratégico militar ha tenido el significado, ¿no?, de una historia terrible para nuestros hermanos que residen en esa área. En el términos de lo que los planes que tenía la Marina de Guerra de los Estados Unidos con relación a estas dos islas, las personas jamás pensaron que podían estar en riesgo ellos y su permanencia en la misma. Los militares entendían que tenían que ocupar las dos islas completamente. Lo veían en el contexto de la necesidad de la seguridad nacional. Para los militares la seguridad nacional está por encima de cualquier cosa, inclusive de la vida y de la muerte. Y le llamamos Plan Drácula a esta investigación porque la propuesta era expulsar y relocalizar a todos los habitantes de Vieques y Culebra, pero en esa negociación se incluía, bajo asuntos misceláneos, los muertos del cementerio. Y la razón para sacar los muertos era para que la gente no regresara ni a tan siquiera llevarles flores a sus seres queridos. A ese punto llegaban los planes macabros, ¿no? ¿Y quién le puso el nombre de Drácula? Bueno, dentro de la negociación para ese plan, Luis Muñoz Marín nombró un comité. Ese comité número 3 estaba compuesto por Heriberto Alonso, don Roberto Sánchez Vilella, Antonio Fernós, Incel y Muñoz. Y cuando estaban discutiendo el plan, la propuesta de la Marina, en privado ellos se referían como Proyecto BC o Proyecto Drácula. ¿Y cuándo es que surge esa petición de la Marina al gobierno de Puerto Rico? Desde 1958 se estaba empezando a auscultar la posibilidad de traspasar unas propiedades que la Marina, que el Ejército de Estados Unidos, en términos generales, ¿no?, el Departamento de Defensa tenía en Puerto Rico que no estaban utilizando. Y entonces se veía la posibilidad de un intercambio de propiedades. Así empieza esa negociación en el 58, pero no tiene ningún resultado. Ya para 1961 es que McNamara le escribe a don Luis Muñoz Marín solicitándole de que existía una necesidad de ellos quedarse con toda la isla de Vieques, toda la isla de Culebra, y le dice que se tienen que sentar a negociar en ese sentido. ¿Y qué sucede? Pues Muñoz nombra el comité número 3 y lo más increíble es que está dispuesto a negociar y se hace toda una planificación de cuáles van a ser las etapas. Y lo primero que hace Luis Muñoz Marín es pedirle a don Roberto Sánchez Vilella que haga un inventario sobre qué cosas ellos van a negociar, qué van a pedir a cambio. Claro, tenían una situación muy difícil porque se encontraban ante la posibilidad de tener que eliminar 2 municipios. Y para eliminar 2 municipios en Puerto Rico, según está en la Constitución, hay que llevar a cabo un referéndum, como ocurrió con el pueblo de Río Piedras, ¿no?, que el pueblo se tiene que manifestar en ese sentido. Y Muñoz sabía que no lo iba a lograr, pero en ese sentido, Kenneth Berliu, el subsecretario de la Marina, le dijo no, porque si es por una orden federal, no se tiene que llevar a cabo ese plebiscito, ese referéndum, ¿no? ¿Y qué sucede luego? Se plantea la posibilidad de la negociación, se reúnen en el convento, en la plaza de playa del gobernador. Cada uno de los grupos expone cuál es la posibilidad que quieren a cambio. La Marina de Guerra le dice al gobierno de Puerto Rico que se tienen que encargar del proyecto de sacar a las personas, que le podían dar un plazo de 5 años
y que le podían otorgar $20 millones para ese proceso. El gobierno de Puerto Rico estaba muy preocupado sobre cómo se iba a anunciar esa situación. Muñoz, aunque se sentó a negociar con la gente de la Marina en el convento, tenía una idea clara de lo que se enfrentaba y vio entonces como una posibilidad conversar con el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en su visita a Puerto Rico, y plantearle el problema del proyecto BC o proyecto Plan Drácula. Pero antes de entrar en la visita, Evelyn, ¿hubo algún momento donde este grupo de Heriberto Alonso, Fernández Cern, Sánchez Vilella, Muñoz Marín, alguien se planteó allí los derechos de los ciudadanos de Vieques y Culebra, cómo reaccionarían esos puertorriqueños residentes de estas islas? ¿Alguien asumió la posición de ellos? Una de las cosas que más me incomodó a mí en el proceso de investigación era leer a veces unas declaraciones de Luis Muñoz Marín, porque yo no entendía la razón de ser. Porque, por ejemplo, cuando el 29 de marzo de 1961 aparece una nota confidencial de Luis Muñoz Marín, donde él dice: no negociar con Culebra, sino dejar que la expropien si quieren. Entonces tendrán que ir al Congreso. Tendrían también que ocuparse de ellos, de llevar a los habitantes de Culebra a Vieques, garantizar dar allí la mayor cantidad de tierra no útil para ellos posible, y garantizar libertad de movimiento para los civiles y el desarrollo económico para la parte civil de la isla. O sea, esta frase, no negociar con Culebra, sino dejar que la expropien si quieren. O sea, él llegó un momento que sí estaba consciente de lo que se avecinaba, pero el poder de la Marina de Guerra de los Estados Unidos sobre el gobierno de Puerto Rico, yo lo vi aquí en términos del silencio, del secreto, porque otro gobernante hubiese denunciado esos planes y él se sentó a negociar. ¿Y los dos alcaldes de los dos municipios? Pues esa pregunta es bien interesante porque ninguno de los dos alcaldes se enteraron de que eso estaba ocurriendo. Y en el caso de don Ramón Feliciano Encarnación, fue increíble él percatarse de que eso estaba ocurriendo justo en 1958 cuando él era alcalde del Partido Popular. Y en ningún momento Muñoz y él se enteró de nada. En el caso del alcalde de Vieques, él sí se enteró. Se enteró porque en el proceso la Marina llevó al Congreso unos proyectos de ley para lograr una asignación de fondos y con ese dinero entonces llevar a cabo el plan. Aunque la utilización de esos fondos no se discutía, porque eso era en secreto, sí se discutía la asignación de los fondos. Primero la Marina trató de sacar a toda la gente de Vieques y Culebra. Como el presidente John F. Kennedy envió una carta diciendo que iba a tratar de reconsiderar eso, el subsecretario de la Marina, Kenneth Berlew, fue al Congreso y logró la aprobación de unos proyectos de ley. Cuando se aprueban, sale a la luz pública entonces que la intención era quedarse con la parte sur de Vieques. Todos conocemos, ¿verdad?, que la isla tiene 33 millas, de las cuales el extremo este y oeste habían sido ocupadas. Ahora se quería ocupar, para todos nuestros radioyentes y amigos que nos escuchan, la parte que se conoce como La Esperanza. Toda esa área sur era la que se quería expropiar en este momento. De eso es que se entera el alcalde de Vieques y organizan un comité. Evelyn, cuando sale esta carta de Kennedy, ¿es después de la visita de Kennedy a Puerto Rico? Sí, es después de la visita. Ahora, yo estoy hablando antes de todo esto. O sea, el alcalde de Vieques y de Culebra nunca se enteraron de estos planes y de este comité de 3 que había nombrado. No, para nada. No. O sea, que ellos se enteran luego de la visita de Kennedy a Puerto Rico. Bueno, en el caso de Ramón Feliciano Encarnación, don Monchín, él se entera cuando este libro sale publicado en el 2002. Ahora, el alcalde de Vieques fue más... El alcalde de Vieques sí conocía, pero no conocía del plan original, que era la expulsión de todos los habitantes de Vieques y Culebra.
Él lo que conoció era de la intención de expropiar la parte sur. Y a eso se oponía. Y a eso se oponía. Y fue bien vociferante en contra de ese plan, ¿correcto? Sí, inclusive vinieron a la fortaleza un grupo de viequenses a cuestionarle. Antonio Rivera llegó con un grupo, Antonio Rivera Rodríguez, y lo más increíble es que cuando van donde Muñoz y le exigen a Muñoz, ¿no?, de qué iba a hacer por ellos, Muñoz lo que le contesta es que tienen la Constitución, que la Constitución tiene unos derechos y que hay que hacerle valer y hacerle cumplir esos derechos, conociendo cuáles eran los planes de la Marina, y que la Marina se estaba todo el tiempo en oposición de mejorar las condiciones del pueblo, inclusive todo lo que eran los planes de turismo. Pues Muñoz le hablaba de que iban a hacer un balneario, de que iban a mejorar la situación del pueblo, pero en realidad lo que se estaba negociando era la entrega primero de las dos islas y después de la costa sur. Es curioso que esto es consistente con las movidas y las posiciones de la Marina de Guerra cuando se decide establecer el aeropuerto de Isla Verde, donde eran terrenos federales, y la Marina de Guerra se opone porque ellos no tenían la menor intención de desarrollar a Puerto Rico como un país desarrollado con una industria sofisticada de turismo, porque eso no iba en armonía con los planes de ellos de tener unas islas militarizadas. Y es curioso que años después, y esto yo lo he comentado anteriormente, en una reunión que yo tuve en la ciudad de Nueva York que había un grupo de personas y estaba Hillary Clinton, que en aquel tiempo ella era primera dama y ella estaba evaluando la posibilidad de correr para el Senado por el estado de Nueva York. Y en aquel momento pues estaba la isla de Vieques ocupada por puertorriqueños que protestaban contra las maniobras militares en dicha isla, y yo le pregunté sobre la posición de ella en términos del bombardeo en Vieques, y ella me contestó que el problema de Vieques era mucho más profundo que el que nosotros creíamos, porque el problema de Vieques era que la Marina de Guerra entendía que Puerto Rico era de ellos, no Vieques, Puerto Rico completo. Así que el problema que tenía su esposo, el presidente Bill Clinton, era convencer a la Marina que Puerto Rico no era de ellos. Eso es a la altura de hace apenas unos años. Ahora imagínate en este periodo. No, y en este periodo, en el contexto de la Guerra Fría, pues es una Guerra Fría escalada con la Revolución Cubana. Con la Revolución Cubana, y algo que en realidad le preocupaba a Luis Muñoz Marín de este proceso es que cuando saliera a la luz pública en Naciones Unidas, Cuba iba a denunciar lo que Estados Unidos estaba cometiendo en Puerto Rico. Y él entendía que en el contexto de la Guerra Fría era un discurso donde Muñoz y el Estado Libre Asociado se querían presentar como un gobierno no colonial, cuando en realidad Puerto Rico era una colonia naval, al punto que ellos podían disponer de relocalizar o expulsar a más de 8,000 habitantes. O sea, es que solamente la imagen de sacar hasta los muertos del cementerio es como terrible, ¿no? Porque ellos en realidad se sentían y trataban a la gente de las islas como si estuviesen presos. En el caso de Culebra no se le permitía pescar en algunos momentos, tenían que tener hasta un pase para poder salir. Y ante esa situación, pues vemos a un Luis Muñoz Marín que por un lado reconoce lo terrible del plan, pero se sienta a negociar, y en términos del poder de la Marina, a mí me llama mucho la atención que el subsecretario de la Marina, Kenneth Berliu, estaba por encima de lo que el presidente podía decir. Es interesante de que tú mencionas lo de los muertos, porque Juan Manuel García Pasalacua, en una forma muy coloquial como él hablaba, y en parte tratando de defender a Muñoz Marín, él decía que Muñoz Marín estuvo de acuerdo con el plan hasta que se enteró que había que mover los muertos, y que Muñoz decía, yo con los muertos no me meto. Pero por la investigación tuya eso no es así, o sea, él sabía desde el principio que el plan incluía remover los muertos, por la razón que tú señalas, que es que mientras estén los muertos, las familiares van a querer ir a la tumba a ponerle flores o a rezar, y eso no era cónsono con los planes que tenía la Marina, que era adueñarse completamente y militarizar 100% esas dos islas.
Inclusive el hecho de que él lo sabía, porque eso está, lo más increíble es que eso está dentro de los documentos de negociación cuando se reunieron en noviembre en el convento bajo asuntos misceláneos. Ahí es que aparece lo de los muertos del cementerio. Todo este tema de Vieques y Culebra, pues, según tu investigación, pues sale en los primeros meses de la administración de Kennedy en el 61. Tenemos que puntualizar que la crisis y el fracaso de la invasión de Bahía Cochinos es a principios de 1961. Quiere decir que toda esta situación ocurre entre la invasión de Bahía Cochinos y la crisis de los misiles en octubre de 1962. Así que se da estos eventos y surge también post el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Así que son unos momentos bien complicados. Sabemos que Muñoz tiene la gala y su gran cena y el concierto de Pablo Casals en septiembre de 1961 y que semanas después él viene a visitar a Puerto Rico en un viaje que lo llevaba a Venezuela y Colombia. Ahora, ¿tenemos algún dato si durante la visita de Muñoz Marín a Washington se discutió este asunto de Vieques y Culebra? Bueno, habría que verificar en términos de las fechas. Pero en realidad, Muñoz a Estados Unidos no fue a negociar con la gente de la Marina. La persona encargada para ese asunto era don Roberto Sánchez Vilella. A la hora de reunirse con la gente de la Marina era don Roberto. No tenemos información sobre si lo discutió en algún momento en el concierto de la Casa Blanca. De lo que sí hay información es que se discutió en la visita de Kennedy a Puerto Rico. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado Muñoz Marín, Kennedy y el Plan Drácula. Hoy con nuestra invitada, la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, autora del libro Plan Drácula y profesora en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. En el primer segmento estuvimos hablando de que el Plan Drácula consistía en un plan macabro de remover a todos los residentes de las islas de Vieques y Culebra a la isla de Puerto Rico a cambio de una entrega de terrenos federales al gobierno de Puerto Rico, y que el plan incorporaba el remover los muertos de esas islas. Este fue un plan que surgió en el gobierno de John F. Kennedy en el 1961. Hablamos de que Muñoz Marín había comisionado a un comité para estudiar los detalles de este proyecto, que estaba compuesto por Antonio Fernós y Cern, Roberto Sánchez Vilella y Heriberto Alonso. Luego hablamos de que Muñoz había reunido con oficiales del gobierno federal en junio de 1961. Luego se reunió con el presidente Kennedy en una gala que se dio en el concierto de Pablo Casals. Ahora, en esa ocasión no tenemos ningún detalle de que haya discutido este tema con Kennedy, pero el 16 de diciembre de 1961 el presidente John F. Kennedy visita Puerto Rico y pernocta en la fortaleza. En esa ocasión, que era un viaje que iba hacia Venezuela y Colombia, Muñoz Marín levanta el asunto de Vieques y Culebra. Evelyn, basado en tu investigación, ¿cómo Muñoz aborda el tema con Kennedy y cuál era la posición de él en ese momento? ¿Él estaba totalmente de acuerdo con que los Estados Unidos ocuparan las dos islas y removieran los muertos? Según los documentos, y tenemos que dejar claro que los documentos los estamos viendo de este lado de la película, ¿no?
Estos documentos obran en la Fundación Luis Muñoz Marín, y para esta investigación no tuvimos oportunidad de consultar los documentos de John F. Kennedy. Pero en los documentos de la Fundación Muñoz, le describe que los planes son profundamente destructivos. Le dice que como único él está dispuesto a que eso se lleve a cabo es si en realidad la seguridad nacional de los Estados Unidos está en amenaza, porque por otro lado Muñoz quiere defender, entre comillas, ¿no?, al pueblo de Vieques y Culebra, pero reconoce que en el contexto de la Guerra Fría los imperativos militares están por encima de cualquier cosa. En ese momento Kennedy le dice, pues mire, me debe escribir una carta. Pienso yo que le dice, ¿no?, según los documentos. Y Muñoz entonces hace 3 borradores de esa carta. El primer borrador aparece el 19 de diciembre, el segundo el 21, y la carta final tiene fecha de 28 de diciembre. ¿Cómo variaban esos borradores? Pues prácticamente eran similares, habían anotaciones a mano. Cuando uno lleva tiempo investigando en los archivos, ya al ver la letra, uno reconoce de quién es la letra, ¿no? Muñoz le hacía anotaciones al lado que luego se iban integrando. Me llama la atención cuáles son los planteamientos de él, para decirle al presidente Kennedy de que no se debe llevar a cabo este plan. Primero menciona que son 8,000 personas y que han vivido allí ellos y todos sus ancestros. Ya ese primer mensaje es como habíamos comentado anteriormente, que decía Juanma, que Muñoz no quería meterse con los muertos. Mencionaba a los ancestros. Y que no iban a permitir volver ni tan siquiera visitar los muertos. Lo otro menciona que envuelve la destrucción de toda una comunidad, de todo ese sentido de comunidad, que la gente de Vieques se sienten puertorriqueños, pero se identifican básicamente como viequenses. Y eso es algo que hemos visto a lo largo de toda la historia de Puerto Rico, donde nuestros hermanos viequenses y culebrenses han sentido, y creo que con mucha razón, que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado decisiones con respecto a su vida, a su ambiente, a su seguridad, sin que el gobierno de Puerto Rico los defienda, como estaba ocurriendo en ese momento. Algo que le preocupaba mucho a Muñoz es que Puerto Rico recientemente acababa de salir, según palabras de él, de un gobierno colonial, y que el llevar a cabo este plan iba a hacer que en Naciones Unidas Castro, y lo menciona así, Castro y los cubanos, así como el bloque comunista, pueden vindicar la situación colonial de Puerto Rico. Y esto es bien importante mencionarlo porque inclusive los documentos de este Plan Drácula están bajo el estatus. Cuando uno va a la Fundación Luis Muñoz Marín, uno trabaja por secciones, ¿no? Esta es la sección 5, que es Luis Muñoz Marín, gobernador. Pero en términos de la serie, está en estatus. O sea que cualquier investigador que quisiera ir a ver algo de Vieques y Culebra, si no se refiere al estatus, eso es para que todo el mundo aquí tenga una idea de que el sufrimiento de nuestros hermanos de Vieques y Culebra ha sido el precio del estatus colonial, ¿no? Que ellos han sido los que han cargado con esta desgracia. Evelyn, ¿y qué sucede luego de que el presidente Kennedy recibe la carta de Muñoz Marín? Pues el presidente le contesta muy prontamente. Sé que era un asunto que le preocupaba y le dice a Muñoz que él va a repensar todo el asunto, ¿no? Que se iba a comunicar con el subsecretario de la Marina, con Kenneth Beaulieu, para pensar en otro plan, en otra posibilidad, y que entendía que Muñoz estaba haciendo una petición justa por su pueblo. Yo creo que la actitud de Kennedy fue de preocupación, porque estaba consciente de que los planes de la Marina eran unos planes macabros, ¿no? Pues Muñoz y el comité número 3 entendieron que era una victoria, porque el presidente de los Estados Unidos había dicho que había que posponer y repensar ese proyecto. ¿Qué hizo Muñoz
cambiar su posición original, que era una cuando nombra el comité de Vieques y Culebra de entregársela a la Marina, a cambiar una posición de pedirle a Kennedy que intervenga para ayudar a los viequenses y culebrenses? ¿Qué fue lo que hizo cambiar de posición a Muñoz? Mira, yo en realidad no sé si fue una situación en particular, pero al principio de la negociación todo es en términos económicos. ¿Cuánto dinero va a recibir las personas? ¿Dónde se van a mover? Si se van a mover a Vieques, si se van a mover a la Isla Grande, ¿no? Pero Muñoz tenía que estar consciente del problema grande que esto iba a traer. Él tenía que estar consciente. Lo que pasa es que yo lo veo a él hasta cierto punto, no lo estoy justificando, ¿no? Pero consciente del momento histórico en términos del contexto de la Guerra Fría, de la Revolución Cubana, de lo que había pasado en Naciones Unidas, y con el temor es que Muñoz, si algo tenía Muñoz era olfato político. Y él sabía que a la Marina no le podía decir que no. Entonces él buscó la salida por medio del presidente de los Estados Unidos. Entonces, ahí es que hay como un status quo, ¿verdad? No pasa nada hasta que el subsecretario de la Marina va directamente al Congreso, ¿correcto? Claro, porque de la misma manera que Muñoz recurre al presidente, el subsecretario de la Marina dice, bueno, pues si él fue el presidente, yo voy al Congreso. Que es el que tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico. Por supuesto. ¿Y qué hace él en el Congreso? En el Congreso él logra una aprobación de un proyecto de ley con una asignación de fondos. Pero en este momento trata de cambiar el plan original. Y en vez de sacar a toda la gente de Vieques y Culebra, ahora se trataba de la relocalización y expulsión de toda la gente de Culebra, pero en el área de Vieques de la franja sur, de la franja sur de Culebra, que conecta el área este y el oeste. ¿Y qué sucede? Pues logran la aprobación de los fondos. Cuando están en ese proceso, sale a la luz pública. Y al salir a la luz pública es que el pueblo de Vieques se levanta y empiezan a hacer sus reclamos para impedir que la Marina lo logre. Lo interesante de todo esto es que en el proceso uno ve que Muñoz piensa que la Marina está actuando a veces de buena fe. Se ve un poco como que no está consciente de que la Marina por un lado le dice una cosa y por otra. Primero le dijo que lo iba a pensar, pero al presidente de Estados Unidos ellos seguían trabajando como si la palabra no hubiese sido empeñada. No había ningún compromiso. Luego al final no se da porque no se logra la aprobación de fondos, pero el proyecto fue aprobado. ¿Y por qué no se dio la aprobación de fondos? Pues en realidad no tengo una contestación definitiva, pero pienso que tenía que ver más relacionado con que la Marina ya no tenía el mismo interés en el mismo contexto ya de la Guerra Fría. Si ellos hubiesen querido lograr ese objetivo, lo hubiesen hecho. Y eso lo expresa Fernández cuando al final de la negociación dice, es como la espada de Damocles, ¿no? Que está ahí, que en cualquier momento puede caer. Inclusive ahora, que la Marina, estamos ahora, ¿no?, conmemorando los 10 años de la salida de la Marina. Hay personas que plantean que pueden volver. Porque bajo la excusa de la seguridad nacional, nosotros como un territorio de los Estados Unidos no tenemos mucho que decir sobre eso. Y una vez se introduce este proyecto en el Congreso, ¿cuál fue la posición oficial de Fernández y Cern en el Congreso? Fernández, en términos de las vistas, a mí me llama la atención que en medio de la discusión con uno de los congresistas, se plantea la posibilidad de qué va a pasar con esos terrenos en Vieques y Culebra si Puerto Rico se convertía en una nación independiente. Y entonces eso para Fernández y Cern fue como mencionarle el diablo a la cruz. Él no lo podía creer, pero él no entendía por qué se estaba discutiendo eso si ellos de ninguna manera querían la independencia. Pero es que los congresistas querían tener la certeza de que aunque en Puerto Rico hubiese un cambio de estatus, esa República de Puerto Rico tenía que honrar
los acuerdos a los que había llegado con la Marina de Guerra en ese momento. Eso fue algo que me llamó mucho la atención de él. Y luego que este proyecto, o sea, tú dices que se aprueba el proyecto, pero no le asignan los fondos. Uh-huh. O sea, y ahí muere todo ese... Muere el proyecto, sí, porque había una fecha de que si en 1965 no se aprobaba, finalmente caducaba el acuerdo, ¿no? Y por eso no se llevó a cabo, o sea, no fue por una posición férrea por parte de Luis Muñoz Marín, porque Luis Muñoz Marín trató de hacer acercamiento tanto con John F. Kennedy como con Johnson, porque Muñoz a donde iba era el presidente de los Estados Unidos, pero entonces la Marina de Guerra a donde iba era al Congreso. Muchas veces cuando pensamos en la relación Puerto Rico-Estados Unidos es algo monolítico, ¿no? En una sola dirección, y hay muchos actores que están interactuando. Evelyn, ¿cómo fue la votación en el Congreso? Mire, el comité, en la votación fue 24 a favor y 3 en contra para autorizar a la Marina durante el año fiscal de 1965 con el propósito de expandir el entrenamiento de cohetes complejos de Rupert Road, Vieques, Culebra, adquiriendo terrenos y bloqueando el turismo. Ellos lograron en el Congreso la aprobación del proyecto, pero entonces esa autorización necesitaba los fondos para llevar a cabo los proyectos, y esos fondos fueron los que no se aprobaron. Pero el Congreso sí aprobó que ellos expropiaran las tierras que querían. Es interesante este aspecto del turismo porque tenemos que recordar que Vieques no tenía aeropuerto. Y entonces cuando el alcalde empieza a solicitar los permisos para establecer un aeropuerto que lo tiene que aprobar el gobierno federal, pues la Marina cabildió en contra de que le dieran esos permisos. ¿Correcto? Se opuso todo el tiempo. Pero finalmente le dieron los permisos. Sí. Una vez se cayó todo este proyecto, correcto, pero no antes. No, antes era imposible pensarlo. Y tú mencionas en el libro una conclusión a la cual tú llegas, en términos de cuál es la razón que tú crees fue la que se dio para que la Marina desistiera de este proyecto. Siempre en el proceso de la investigación nos hacíamos la misma pregunta, ¿no? Pero ¿por qué, si lograron aprobar el proyecto, no asignaron los fondos y lo dejaron hasta el 65 como fecha límite? Pues en el mismo contexto de la Guerra Fría, yo creo que había cambiado ya después de la crisis de los misiles en Cuba. De ese cambio de una guerra más convencional a una ya de misiles, ya una más nuclear. Y en ese sentido, pues expropiar tierra no era tan necesario como fortalecer a Rupert Road en términos de los submarinos. Y en términos de los terrenos que Estados Unidos estaba dispuesto a entregarle a Puerto Rico a cambio de Vieques y Culebra, ¿qué sucedió con esos terrenos? Pues esa conversación de los terrenos que se iban a intercambiar eran todos justo antes de que se diera el proyecto de ley, porque una vez se da el proyecto de ley eso no se menciona. Ellos no deciden intercambiar territorios. Pero terminaron entregándole los territorios a Puerto Rico. Terminaron entregando, pero no a cambio de Vieques y Culebra. Y en realidad lo que entregaron era excedente, porque lo que le interesaba era Rupert Road. Se consolidaron en Rupert Road y en Buchanan. ¿Y cuál tú crees que es la importancia de todo este proyecto del Plan Drácula para Puerto Rico, para uno poder entender la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos? Yo creo que es interesante ver todos los días, uno se levanta, lee el periódico, oye las noticias, oye al gobernador, a los legisladores, y uno no tiene la más mínima idea de qué cosas se están negociando a espaldas del pueblo, y de cómo los intereses, en este caso de la Marina, estaban por encima de cualquier tipo de consideraciones en términos de la vida y la muerte, y cómo Muñoz era capaz de ir a Vieques y decirle a la gente, vamos a hacer un balneario y vamos a mejorar las obras públicas, y don Ramón Feliciano Encarnación, alcalde de Culebra, jamás se enteró de que esto estaba ocurriendo. Yo creo que eso es lo primero que nos debe llamar la atención, ¿no? De cómo opera el gobierno. Y lo otro, de cómo el poder a la hora de la negociación puede estar fraccionado, ¿no?
Y entonces Muñoz iba al presidente, la Marina iba al Congreso. Muñoz entendía que se había solucionado el asunto con la carta de Kennedy. Perdue continúa en el Congreso y no es hasta que no se logra la autorización. Pero si se hubiese logrado esa autorización, tendríamos que preguntarnos qué hubiese pasado con Vieques y Culebra. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de 100 de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Muñoz Marín, Kennedy y el Plan Drácula. Hoy con nuestra invitada, la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, autora del libro Plan Drácula y profesora en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. En los segmentos anteriores estuvimos narrando los distintos eventos en este proyecto del Plan Drácula. Yo quisiera resumir algunos de los que hemos mencionado y entonces cogerlo ya prospectivamente después de que el presidente Kennedy es asesinado en noviembre 22 de 1963. Primero tenemos que el 20 de marzo de 1958 es cuando comienza todo este proyecto, que es con la propuesta de la Marina para la adquisición de terrenos adicionales y la devolución de otras propiedades militares al Estado Libre Asociado. O sea, ellos querían intercambiar terrenos en la isla de Puerto Rico por las dos islas de Vieques y Culebra. El 19 de abril de 1960 entra la primera contrapropuesta del gobierno de Puerto Rico. Estas negociaciones no llegaron a concluirse. Luego, el 27 de junio de 1961 es que se lleva a cabo la reunión entre Luis Muñoz Marín y el presidente John F. Kennedy en Washington. El 27 de junio de 61 también se envía la carta del secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert McNamara, al gobernador Luis Muñoz Marín. Propuesta del proyecto VC, que es Vieques y Culebra, pero que ellos lo llamaban Victoria y Carolina, o Plan Drácula. El 8 de septiembre de 1961 es la carta de Luis Muñoz Marín a Robert McNamara, solicitando una reunión personal sobre la carta de McNamara Muñoz del 27 de junio de 61. Luego, el 11 de octubre de 1961 se lleva a cabo una conferencia entre el secretario de Defensa Robert McNamara, Luis Muñoz Marín y el subsecretario de la Marina Kenneth Bellew. Establecen la fecha para la primera conferencia entre el grupo de Departamento de Trabajo y el grupo de Puerto Rico, llamado Comité número 3, para discutir detalles del proyecto BC. Del 1 al 3 de noviembre de 1961 se lleva a cabo la reunión entre el Comité 3 y el grupo DOD, Departamento de Defensa, en el convento Fajardo, Puerto Rico. Esta es la primera conferencia para establecer el proyecto BC. El 28 de diciembre de 1961 es la carta de Luis Muñoz Marín al presidente John F. Kennedy. Esto obviamente es después de la visita de Kennedy a Puerto Rico el 16 de diciembre de 1961, donde Muñoz le trae el problema de Vieques y Culebra al presidente Kennedy, y el presidente Kennedy le pide una carta a Muñoz, que es esta carta del 28 de diciembre de 1961. El 16 de enero de 1962 llega la contestación del presidente John F. Kennedy a Luis Muñoz Marín. El 28 de febrero del 62 es la reunión entre el secretario del Ejército Stephen Ailes y el gobernador Luis Muñoz Marín en Washington. El 27 de julio de 1962 llega la autorización aprobada en el Congreso de Estados Unidos, sección 202, de
el 27 de julio del 62. Esta autorización era para obtener toda Culebra y 1.434 cuerdas en Vieques. El 30 de abril de 1963 es la visita de Kenneth Bellew a Roberto Sánchez Vilella, donde hace el anuncio de las nuevas expropiaciones, 1.400 cuerdas en Vieques. Ya tenemos que el próximo evento, ya John F. Kennedy no es presidente de Estados Unidos, ya que fue asesinado en noviembre 22 de 1963, y el vicepresidente Lyndon B. Johnson asume la presidencia de los Estados Unidos. Y ya bajo Johnson, el 20 de febrero del 64, es la reunión con Lee White, funcionario de la Casa Blanca, para ponerlo al tanto de las situaciones de las propiedades militares y los planes de Bellew. Buscaban conocer la posición del presidente Lyndon B. Johnson al respecto. Evelyn, ¿cuál era la posición de Lyndon B. Johnson sobre todo este asunto? Cuando Muñoz tiene la oportunidad de reunirse con Lee White, la impresión que a mí me da es que no se tenía una idea clara de qué era lo que había ocurrido en ese momento. Porque por un lado, Kennedy quería aplazar el proyecto Plan Drácula y Bellew seguía trabajando con él en el Congreso. Y lo que hizo White fue comprometerse para ver si el proyecto BC había sido comunicado al presidente de los Estados Unidos. No se tenía claro cuál era su posición. Y en lo que sí se comprometió Lee White era en detener la acción del proyecto BC, y para eso había que asegurar que Kenneth Bellew no testificara en el comité que iba a trabajar con la aprobación de esos fondos. Ese era el compromiso de él, hasta cuanto el presidente no viera una carta donde se le explicaba cuál era la situación de Vieques y Culebra. Luego tenemos que el 13 de marzo de 1964, el subsecretario de la Marina, Kenneth Bellew, visitó a Luis Muñoz Marín en San Juan. ¿Sabemos cuál era la agenda de esa reunión? En esa reunión del 13 de marzo era para informarle que ya el Congreso había asignado los $13 millones para ampliar Rupert Road y que había conseguido la autorización del Comité de las Fuerzas Armadas para la adquisición de las 1.400 cuerdas que iban a conectar los dos extremos de la isla, y que no se había cambiado en términos de los planes de Culebra, que era expropiarla completamente. Cuando Kenneth Bellew le dice eso a Luis Muñoz Marín, Luis Muñoz entiende que es el momento de llevar de nuevo todo eso a la opinión pública. Y ahí que el 17 de marzo del 64 los periódicos en Puerto Rico publicaron parte de la transcripción de las audiencias en el Comité de las Fuerzas Armadas en la Cámara de Representantes, llevadas a cabo del 18 de febrero al 10 de marzo del 64. Es que era la única forma de poder desenmascarar a la Marina, era dar a la publicidad lo que estaba ocurriendo en las audiencias. Claro que la información que aparecía ahí también le preocupaba mucho a Muñoz y Antonio Fernández Inser, porque la gente se iba a enterar de que en realidad ellos estuvieron dispuestos a negociarlo. Y hay una cita que Fernández se comunica con Muñoz, y tratando de hablar en clave, le dice, le comunicó al Comité de las Fuerzas Armadas que había aprobado, a lo que ya sabemos, no diga nada, al número 3. Quiero decir, Muñoz le preguntó si era el número 3 completo, y Fernández le contestó que no, que era solo la parte que le interesaba a ellos del número 3, y esa parte es Culebra. Aquello en lo que ellos insistían. Entonces el gobernador le dice, es embuste lo de la franja para conectar una parte con la otra, porque ellos se dieron cuenta que la idea de conectar el lado este y el oeste era una excusa, porque en realidad lo que querían era desalojar a toda la gente de Culebra. Fernández tiene una cita aquí que es muy lamentable, ¿no? Yo tuve que callarme la boca y no hacer comentarios, porque es muy peligroso ponerse uno a hablar, y lo que está publicado. Entonces eso lleva a una pregunta que cae en lo que no está, y puede uno incurrir en cosas malas. O sea, tanto Muñoz como Fernández tenían temor
de presentarse frente a la prensa, porque a las preguntas de la prensa ellos podían a lo mejor terminar admitiendo que estuvieron dispuestos a negociar esto. Luego tenemos que el 31 de marzo del 64 se aprueba la proclama al pueblo de Vieques del alcalde Antonio Rivera Rodríguez sobre las futuras expropiaciones en Vieques. Posteriormente, el 22 de abril, hay una reunión en Fortaleza entre Luis Muñoz Marín y el alcalde de Vieques y el Comité de Defensa de Vieques, y el 2 de mayo el alcalde de Vieques salió rumbo a Washington con la intención de presentar el caso de Vieques ante la opinión pública. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Muñoz Marín, Kennedy y el Plan Drácula. Hoy con nuestra invitada, la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, autora del libro Plan Drácula y profesora en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Luego, el 4 de mayo, tenemos que hubo una reunión entre Roberto Sánchez Vilella y Stephen Ailes en el Pentágono para discutir las propuestas de expropiaciones, seguida por el 5 de mayo, que hubo una reunión entre Sánchez Vilella y Kenneth Beaulieu, donde el segundo dijo que habían abandonado todo el plan de adquirir tierras adicionales en Culebra y las 1.434 cuerdas en Vieques. Sí, ¿por qué hubo ese cambio? Porque en la primera reunión del día anterior, del 4 de mayo, es donde don Roberto Sánchez Vilella pone en entredicho, ¿no?, todo lo que había hecho Kenneth Beaulieu. Y allá en el Pentágono deja claro que todo lo que había hecho Kenneth Beaulieu había sido a espaldas de Luis Muñoz Marín y que había logrado la autorización de esas 1.434 acres adicionales sin consultar, y todo el tiempo pues basado en la mentira, ¿no?, y ocultando información. Luego de esa reunión, a mí me da la impresión, y no tengo los documentos, de que llamaron a Kenneth Beaulieu para decirle que el proyecto no iba a continuar. Y luego entonces es que se da esa reunión entre Sánchez Vilella y Beaulieu, de que iban a eliminar del Senado la ley, el proyecto de ley 10.300. Ahora, Evelyn, el 9 de junio del 64, Muñoz Marín le envía un memorando al presidente Lyndon B. Johnson, donde habla sobre las propiedades militares excedentes en Puerto Rico, y que luego el presidente Johnson, el 24 de junio del 64, le contesta a Muñoz Marín que llevarían a cabo una reevaluación de las propiedades militares en Puerto Rico, pero sin ningún compromiso. Sin ningún compromiso de entregar las propiedades que Muñoz estaba solicitando desde el 58. O sea que Johnson en realidad no tomó una posición firme en términos de Puerto Rico en este momento. Yo creo que no aprobó. Si Johnson hubiese querido aprobar a la Marina, a lo mejor se hubiese logrado este proyecto. Yo pienso que no era prioridad para él. Es posible que en este periodo del 64, que tenemos que ver que apenas Johnson llevaba unos meses como presidente, estaba en plena campaña política, ya que las elecciones de Estados Unidos eran en noviembre de ese mismo año 64, y tenía el problema de que ya se estaba escalando la participación de Estados Unidos en Vietnam. Así que yo me imagino que esto no puede haber sido una prioridad para él, y que el mismo Departamento de Defensa, yo creo que estaba ya mirando su norte hacia Vietnam y conseguir fondos para llevar más militares allá, y no era el momento para comprar e invertir en expansiones de propiedades militares en Puerto Rico. ¿Tú no crees? Yo creo que esa es una explicación muy acertada en términos del contexto de la política
de Estados Unidos en términos militares, o sea, no tenían necesidad en Puerto Rico de llevar a cabo una expropiación como esa, con el riesgo que iba a tener a nivel internacional. Y también yo creo que la crisis de los misiles tiene que haber afectado los planes de Vieques y Culebra, en el sentido de que en esa crisis, como sabemos, Estados Unidos se comprometió con la Unión Soviética de no invadir a Cuba. Ese fue el quid pro quo oficial en términos de que se llevaran los misiles de Cuba. Luego sabemos que había otro quid pro quo, que eran los misiles de Turquía. Pero en aquel tiempo, en términos de la opinión pública, Estados Unidos se comprometió a no invadir a Cuba. Así que, al no tener que invadir a Cuba y aceptar, por ende, el régimen de Fidel Castro, pues ya Estados Unidos en realidad no tenía que dedicarle esfuerzos a una posible invasión a Cuba. Ya no necesitaba probablemente el recurso de Vieques y Culebra para adiestrar las tropas que iban a invadir a Cuba, y el norte de ellos cambia dramáticamente del Caribe a Asia, Vietnam, sí. A la península de Indonesia y Vietnam. Luego vemos que ya el 11 de julio de 1964, el Comité de Conferencias entre el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunieron para discutir el asunto de la autorización de los fondos para obras militares que le interesaba a la Marina para Vieques, Culebra y Ruber Roads, y decidieron que no continuaría en vigor la autorización de fondos. Aquí también yo tengo que pensar que la prioridad de fondos era para Vietnam, o sea, para los militares, equipos, para ayudar al ejército vietnamita, así que no, ¿para qué poner dinero aquí en Puerto Rico? Yo creo que esta investigación de fuentes primarias, basada solamente en documentos de la Fundación Luis Muñoz Marín, hay que contextualizarla, ¿no? En lo que está pasando en el Caribe, en la Guerra Fría, y lo que está pasando en Vietnam, para poder dar una explicación desde el otro lado, ¿no? Aquí estamos viendo esta negociación desde la mirada de Luis Muñoz Marín y el Comité número 3. Así que dejamos abierta una futura investigación con los documentos que se encuentran en los archivos de los dos presidentes estadounidenses, inclusive en documentos de la Marina, si fuera posible. Sí, los archivos de nacionales de Estados Unidos, se llaman National Archives, que es una fuente extraordinaria para buscar documentos que ayuden a aclarar toda esta situación. Claro, a verlo desde la otra perspectiva. En el programa de hoy hemos discutido el plan Drácula y vemos cómo a través de este proyecto claramente dramatiza el poder casi omnipotente que tenía la Marina de Guerra sobre Puerto Rico. Vemos que el propio Muñoz Marín cedió ante las peticiones de la Marina de entregarles Vieques y Culebra, por lo menos inicialmente cedió, luego logró pelear por los derechos de los viequenses y Culebra, en parte motivado por el reclamo de los propios viequenses y culebrenses, para eventualmente, con otras prioridades surgidas en los Estados Unidos, el proyecto llega a su fin cuando le quitan los fondos para las expropiaciones de estas islas. No sabemos en realidad qué fue lo que motivó a Estados Unidos salirse de este proyecto, pero es un campo que está listo para ser investigado en los Estados Unidos. Muchas gracias, Evelyn. Gracias a ti. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. El Departamento de Defensa tenía en Puerto Rico que no estaban utilizando. Y entonces se veía la posibilidad de un intercambio de propiedades. Así empieza esa negociación en el 58, pero no tiene ningún resultado.
Ya para 1961 es que McNamara le escribe a don Luis Muñoz Marín solicitándole de que existía una necesidad de ellos quedarse con toda la isla de Vieques, toda la isla de Culebra, y le dice que se tienen que sentar a negociar en ese sentido. ¿Y qué sucede? Pues Muñoz nombra el comité número 3 y lo más increíble es que está dispuesto a negociar y se hace todo una planificación de cuáles van a ser las etapas. Y lo primero que hace Luis Muñoz Marín es pedirle a don Roberto Sánchez Vilella que haga un inventario sobre qué cosas ellos van a negociar, qué van a pedir a cambio. Claro, tenían una situación muy difícil porque se encontraban ante la posibilidad de tener que eliminar 2 municipios. Y para eliminar 2 municipios en Puerto Rico, según está en la Constitución, hay que llevar a cabo un referéndum, como ocurrió con el pueblo de Río Piedras, ¿no? Que el pueblo se tiene que manifestar en ese sentido. Y Muñoz sabía que no lo iba a lograr, pero en ese sentido, Kenneth Berliu, el subsecretario de la Marina, le dijo no, porque lo veían en el contexto de la necesidad de la seguridad nacional. Para los militares la seguridad nacional está por encima de cualquier cosa, inclusive de la vida y de la muerte. Y le llamamos Plan Drácula a esta investigación porque la propuesta era expulsar y relocalizar a todos los habitantes de Vieques y Culebra, pero en esa negociación se incluía, bajo asuntos misceláneos, los muertos del cementerio. Y la razón para sacar los muertos era para que la gente no regresara ni a tan siquiera llevarles flores a sus seres queridos. A ese punto llegaban los planes macabros, ¿no? ¿Y por eso puso el nombre de Drácula? Bueno, dentro de la negociación para ese plan, Luis Muñoz Marín nombró un comité. Ese comité número 3 estaba compuesto por Heriberto Alonso, don Roberto Sánchez Vilella, Antonio Fernós Incel y Muñoz. Y cuando estaban discutiendo el plan, la propuesta de la Marina, en privado ellos se referían como proyecto BC o proyecto Drácula. ¿Y cuándo es que surge esa petición de la Marina al gobierno de Puerto Rico? Desde 1958 se estaba empezando a auscultar la posibilidad de traspasar unas propiedades que la Marina, que el Ejército de Estados Unidos, en términos generales, ¿no? Si es por una orden federal, no se tiene que llevar a cabo ese plebiscito, ese referéndum, ¿no? ¿Y qué sucede luego? Se plantea la posibilidad de la negociación, se reúnen en el convento, en la plaza de playa del gobernador. Cada uno de los grupos expone cuál es la posibilidad que quieren a cambio. La Marina de Guerra le dice al gobierno de Puerto Rico que se tienen que encargar del proyecto de sacar a las personas, que le podían dar un plazo de 5 años y que le podían otorgar $20 millones para ese proceso. El gobierno de Puerto Rico estaba muy preocupado sobre cómo se iba a anunciar esa situación. Muñoz, aunque se sentó a negociar con la gente de la Marina en el convento, tenía una idea clara de lo que se enfrentaba. Y vio entonces como una posibilidad conversar con el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en su visita a Puerto Rico, y plantearle el problema del proyecto BC o proyecto Plan Drácula. Pero antes de entrar en la visita, Evelyn, ¿hubo algún momento donde este grupo de Heriberto Alonso, Fernós Isern, Sánchez Vilella, Muñoz Marín, alguien se planteó allí los derechos de los ciudadanos de Vieques y Culebra, cómo reaccionarían esos puertorriqueños residentes de estas islas? ¿Alguien asumió la posición de ellos? Una de las cosas que más me incomodó a mí en el proceso de investigación era leer a veces unas declaraciones de Luis Muñoz Marín, porque yo no entendía la razón de ser. Porque, por ejemplo, cuando el 29 de marzo de 1961 aparece una nota confidencial de Luis Muñoz Marín, donde él dice no negociar con Culebra, sino dejar que la expropien si quieren. Entonces tendrán que ir al Congreso. Tendrían también que ocuparse de ellos.
de llevar a los habitantes de Culebra a Vieques, dar allí la mayor cantidad de tierra no útil para ellos posible y garantizar libertad de movimiento para los civiles y el desarrollo económico por la parte civil de la isla. O sea, esta frase, no negociar con Culebra, sino dejar que la expropien si quieren. Entonces, él llegó un momento que sí estaba consciente de lo que se avecinaba, pero el poder de la Marina de Guerra de los Estados Unidos sobre el gobierno de Puerto Rico, yo lo vi aquí en términos del silencio, del secreto, porque otro gobernante hubiese denunciado esos planes y él se sentó a negociar. ¿Y los dos alcaldes de los dos municipios? Pues esa pregunta es bien. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Muñoz Marín, Kennedy y el Plan Drácula. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, quien es profesora en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y es autora del libro titulado Plan Drácula, Proyecto BC, Negociaciones Secretas entre Luis Muñoz Marín y la Marina. Ante este escenario, Evelyn, en tu investigación, ¿cómo tú empiezas a traer el tema de Vieques y Culebra en esta nueva administración Kennedy? ¿Cómo se inserta Vieques y Culebra? Bueno, la situación de Vieques y Culebra como punto estratégico militar ha tenido el significado, ¿no?, de una historia terrible para nuestros hermanos que residen en esa área. En el términos de lo que los planes que tenía la Marina de Guerra de los Estados Unidos con relación a estas dos islas, las personas jamás pensaron que podían estar en riesgo ellos y su permanencia en la misma. Los militares entendían que tenían que ocupar las dos islas completamente.